El lavado de dinero es un proceso que lo que busca es obtener recursos a partir de un acto ilícito e introducirlos al sistema financiero. ¿Cómo llegan esos recursos? Generalmente en efectivo. Puede haber incluso transferencias, puede haber pagos. Pienso en trata de personas. Tocó un caso en el cual el tratante estaba reportado como trabajador de 6 empresas. Los clientes o le daban el dinero en efectivo a las víctimas y las víctimas se lo entregaban al tratante, o lo transferían por otro concepto a estas empresas fachada que le pagaban sueldos y salarios al tratante. Entonces era un mecanismo sofisticado para poder esconder de dónde provenía el dinero ilícito. En estos 3 supuestos que tú me diste, Santiago, ¿la misma autoridad puede congelar cuentas? O sea, en ese momento. Sí, por supuesto. Oye, detectamos una empresa, una EFOS, una empresa fraudulenta. ¿Se congelan las cuentas en ese momento? Sí, lo puede hacer y también lo puede hacer el SAT. ¿En tu momento lo llegaron a hacer? Sí. Si tú haces un depósito de $1 a una persona, ¿no es una práctica correcta? No es una práctica usual. Ok. Pero tú puedes depositar 40, 50 mil pesos. Si depositas más de 140 mil pesos, que además el banco no te lo va a permitir, el banco te va a permitir depósitos hasta de 50 mil pesos, 100 mil pesos en un día. Lo cierto es que ya va a quedar algo raro en el sistema. Hola a todos y bienvenidos a esta entrevista que tenemos el día de hoy, y vamos a platicar de un tema que ha sido pues muy recurrente en el canal, porque por propia naturaleza que hablamos de temas de educación financiera, de inversiones, etcétera, hay temas que se tocan y muchas veces tenemos ese desconocimiento, como por ejemplo el tema de lavado de dinero, el tema de oye, que si hago esto está bien, está mal, sobre todo por ejemplo cuando se trata de hacer algún depósito en el banco, etcétera. Y es para mí la verdad un privilegio tener aquí a Santiago Nieto. Él, como muchos sabemos, fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. ¿Quién más que él para darnos toda la experiencia y de primera voz lo que tenemos que saber para, pues, básicamente entender qué está bien y qué está mal dentro de nuestro día a día financiero? Entonces, pues, para mí es un gusto dar la bienvenida a Santiago Nieto. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, pues el placer es completamente mío y quiero comenzar pues primero destacando tu larga trayectoria dentro de la UIF. Encabezaste una de las áreas pues cruciales prácticamente del gobierno de México. Entonces lo que quiero preguntarte aquí es, la UIF como tal ya tenía cerca de 20 años de existencia antes de que tú entraras, pero realmente pocos sabíamos lo que hacía la UIF, ¿no? Hasta que pues tuviste un papel central básicamente en el gobierno y ahí como que muchos conocimos incluso que existía la misma UIF. ¿Nos puedes contar en general qué hace propiamente la Unidad de Inteligencia Financiera? Bueno, sí, la Unidad de Inteligencia Financiera recibe, analiza y disemina, reparte información. ¿Qué información recibe? Eso es muy interesante. Hay que decir que esto tiene su antecedente en un convenio, una reunión del G7, en donde acordaron establecer unas unidades de inteligencia que permitieran combatir el lavado de dinero, los 7 países que forman parte del G7. Después de eso se fueron aprobando algunos tratados internacionales, la Convención de Palermo, la Convención de Viena, mucho después la Convención de Mérida contra el combate a la corrupción. Y parte de la Convención de Palermo obligaba a los Estados miembros a poder crear estas unidades de inteligencia financiera. En 1996 se establecen las 40 recomendaciones de Gafi. En el año 2000 México forma parte de Gafi. Y en el año 2004 se constituye como tal la Unidad de Inteligencia Financiera, que estaría cumpliendo 20 años. Antes había un área dentro del SAT que estuvo desarrollando la misma función, pero ya como unidad, ya fue el 2004 en la época de Vicente Fox. Estamos hablando de esa época. ¿Y qué es lo que hace la UIF? Varía. Digamos, hay varios tipos de UIF. Hay una UIF que es más, se le llama judicial, aunque en realidad es ministerial, que está en las fiscalías y que se encarga de armar expedientes de lavado de dinero, más bien desde una óptica penal. Hay otras UIF que son policiales, que están en las áreas de la Secretaría de Seguridad, y hay UIFs administrativas que están en las áreas de la Secretaría de Hacienda, como es el caso de México. México claro. Fue creada con una visión más fiscal y de combate al lavado de dinero que penal. Y hay UIFs híbridas. A mí me gusta decir que al final del día mi experiencia fue convertir a una UIF administrativa en una UIF híbrida. Que pudiera servir para varias cosas. Pero, ¿de dónde recibe la información? Del sistema financiero. Cualquier actividad de más de $7,500
calculemos, digamos, el cálculo era unos 140,000 pesos, ya sea transferencia, depósito, etcétera, va a ser detectado. En cheques de caja, pues más de $1,000, también eso se permite, o más bien obliga al sistema financiero a enviarle los reportes, se llaman reportes de operaciones relevantes a la UIF. Que, perdón, son diferentes a los famosos reportes de que a partir de 15,000 pesos te tienen que reportar las actividades del banco. Sí, porque hay 3 tipos de reportes. Reportes de operaciones relevantes, que ahí son $7,500, pero hay también reportes de operaciones inusuales. Se trata de un reporte que, aunque sea de $1, si rompe el perfil transaccional de los clientes o si les parece raro por alguna causa al banco, tienen que mandar ese reporte. Y después, más o menos, hablamos al año unos 9 millones de reportes de operaciones relevantes, lo cual quiere decir que la economía mexicana va bien. Unos 600,000 fue lo máximo que me tocó de reportes de operaciones inusuales. Y efectivamente hay reportes de $1. ¿Por qué tendrías que transferir $1? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Y reportes de operaciones se llama internas preocupantes, que es cuando el banco detecta que alguno de los funcionarios bancarios está haciendo algo mal. Okay. Está dando créditos a gente que no debe dar créditos o algo que pasa. Entonces, digamos, en esencia, si tú haces un depósito de $1 a una persona, ¿no es una práctica correcta? No es una práctica usual. Ok. Entonces, sí, pero tú puedes depositar 40, 50 mil pesos. Si depositas más de 140 mil pesos, que además el banco no te lo va a permitir, el banco te va a permitir depósitos hasta de 50 mil pesos, 100 mil pesos en un día. Lo cierto es que ya va a quedar algo raro en el sistema. Pero también debo decir, la UIF no solamente recibe reportes de operaciones de los bancos. También la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas manda información. También manda información lo que se llama sujetos obligados para actividades vulnerables, APNFDs en léxico internacional. ¿Y estos qué es lo que hacen? ¿Cuáles son? Los notarios, los corredores públicos, los desarrolladores inmobiliarios. ¿Qué son actividades vulnerables? Actividades vulnerables, es decir, actividades que pueden ser un riesgo de lavado de dinero. Los vendedores de arte, de joya, los premios y sorteos, por ejemplo, los casinos, tienen que dar, pueden ser un mecanismo para lavar dinero y tienen que dar... compra y venta de metales. Comprante de metales, de joyas, de piedras preciosas, arte, ya lo dijimos, tarjetas prepagadas. Sobre todo porque los precios pueden llegar a ser subjetivos, ¿no? O sea, realmente no hay como un... Tienes un proceso de subvaluación o sobrevaluación. Y de hecho, parte de los últimos informes de Gafi que presentó 2022, 2023, tienen que ver con cómo se lavaba el dinero en compra de temas relacionados con piezas arqueológicas. Entonces, lo cual implicaría una doble vulneración, no solo por el producto en sí, y el valor histórico. Y el valor histórico y el lavado de dinero. Aquí varía. Por ejemplo, en tarjetas prepagadas, cualquier movimiento más de 112,000 pesos se reporta. ¿Te refieres como un monedero de Liverpool? Un monedero de Liverpool, como una tarjeta de Soriana, podría ser. Okay. O, por ejemplo, tarjetas de servicios. Una tarjeta American Express, por ejemplo, que se pague más de 100,000 pesos, 114,000 pesos, ya se generaría una alerta. Cualquier movimiento de centros cambiarios, cualquiera el que sea, ya te genera una aviso. El efectivo. Por el cambio de efectivo. Porque además ahí tenemos un tema de variación de la norma mexicana que está completamente mal. En los centros, las casas de cambio te permiten cambiar $300 o hasta $500 si eres cliente, pero mientras un centro cambiario, una persona identificándose puede cambiar hasta $10,000, lo cual es un exceso. Entonces, forman parte de estos avisos. El comercio exterior, cualquier tema de comercio exterior debe de mandarse el aviso correspondiente a la unidad de inteligencia financiera, el servicio de administración tributaria, es finalmente el mismo sistema. Pienso en vendedores de autos de más de 400,000 pesos, blindadores de autos de más de 500,000 pesos. Digamos que ese tipo de actividades es lo que termina reflejándose. 58,000 pesos en casos de las plataformas que operan activos virtuales, las criptomonedas, también tienen que mandar el aviso. Con esa información, más los convenios que tiene la UIF con los estados, por ejemplo, para tener información de las UIPes, se constituye la base de datos de la unidad, que es en realidad su principal herramienta. Todo con el propósito inicial, que es básicamente prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
y proliferación de armas de destrucción masiva. Okay. Esto también empezó con lavado de dinero, después financiamiento al terrorismo, cuando se empezó a ver la confrontación que había con grupos terroristas, y después de los ataques del 11 de septiembre, por supuesto, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Con eso, las WIF del mundo generan un grupo que se llama el Grupo Egmont, y el Grupo Egmont es un sistema de comunicación vía informática que permite la transmisión de información. Directo. Ok. Para la unidad de inteligencia financiera, ¿qué es el lavado de dinero? El lavado de dinero es un proceso que lo que busca es obtener recursos a partir de un acto ilícito e introducirlos al sistema financiero. ¿Cómo llegan esos recursos? Generalmente en efectivo, pero no necesariamente en efectivo. Puede haber incluso transferencias, puede haber pagos. Pienso en trata de personas. Me tocó un caso en el cual el tratante era el dueño o más bien estaba reportado como trabajador de 6 empresas. Los clientes o le daban el dinero en efectivo a las víctimas y las víctimas se lo entregaban al tratante, o lo transferían por otro concepto a estas empresas fachada que le pagaban sueldos y salarios al tratante. Entonces era un mecanismo sofisticado para poder esconder de dónde provenía el dinero ilícito. Pero puede ser enriquecimiento ilícito, puede ser narcotráfico, puede ser prostitución infantil, puede ser pornografía infantil. O sea, hay muchos elementos que al final del día, para el lavado de dinero está asociado con un delito precedente, que es de donde surge el dinero que después es introducido al sistema financiero. O sea, es una actividad ilegal que busca hacer los fondos legales. Exactamente. Sin que la actividad se cambie de estatus, pues. El origen de los recursos es ilícito y esos recursos se introducen al sistema financiero, llámese por transferencias, llámese por pagos, llámese por adquisición de bienes, y después esto se vuelve a mover, hace un proceso de triangulación para que se devuelva al beneficiario del acto de corrupción o del acto de lavado de dinero. ¿Y cuál es el proceso una vez que la UIF detecta un caso de lavado de dinero? ¿A quién se da aviso? ¿Al Poder Judicial? Hay dos modelos. Hay que pensar que ante una base de datos de más de 120 millones de datos, no es posible operarlo humanamente. Se hace a partir de un modelo de riesgo. El modelo de riesgo le va aplicando una determinada calificación a cada conducta. Okay. Si una conducta si la transferencia viene de Libia, tiene una calificación más alta que si la transferencia viniera de Querétaro capital, ¿no? Okay. Si la transferencia le llega a una niña de 18 años, pues hay más riesgo que si hubiera sido alguien de 40. Sí, alguien de 40, o si le llega una transferencia importante a alguien de más de 100 años. Pues también este tipo de inusualidades es lo que genera que la calificación vaya subiendo. Si la persona es una persona políticamente expuesta, un director general para arriba, pues evidentemente la calificación será mayor. Si es el secretario de Hacienda, pues evidentemente la calificación va a ser más alta a que si es el tesorero municipal de algún municipio de la sierra. Entonces depende de la calidad, del tipo de conducta. Hay 254 variables que mueven el sistema y te da una calificación de 0 a 10. Por ejemplo, alguna ocasión el de cabeza de vaca fue cuando hicimos el modelo de Tamaulipas y cabeza de vaca nos salió con 9.4 en la escala de 0 a 10. Entonces era evidentemente que había algo raro y a partir de ahí se desarrolló la investigación. Entonces yo diría, tenemos una parte proactiva. Esa parte proactiva tiene que ver con el modelo de riesgo y donde se puede hablar de narcotráfico, de trata de personas, de Cártel Jalisco. Y entonces el sistema te arroja por las calificaciones lo que se encontró como más destacado. Y del otro lado tenemos el carácter reactivo. Si la Procuraduría, la Fiscalía General de la República, si una Secretaría de la Función Pública, etcétera, alguna institución del Estado mexicano hace un requerimiento, pues ese requerimiento se acata. Se acata. No hay forma de no acatar un requerimiento. La UIF o el titular incurrirían en algún tipo de responsabilidad. Ok, suponiendo que una secretaría dice, oye, aquí hay algo de riesgo, se le pide apoyo a la UIF y la UIF entra a realizar investigación. Sí, y se entregan los resultados que se busquen. Oye, tocaste un tema interesante. Fíjate que cuando una persona muchas veces abre un contrato de inversiones en una casa de bolsa o en un banco, te piden, ¿eres una persona políticamente expuesta? Muchas personas dicen,
¿Qué es eso? ¿Y qué impacto tiene y por qué es una pregunta casi forzada? Porque el Gafi tiene, como decía, 40 recomendaciones. La primera es el enfoque basado en riesgos. Tenemos que hacer diagnósticos a nivel nacional y a nivel sector de cuál es el riesgo que tienen los notarios o los corredores públicos sobre el tema del lavado de dinero, o los empresarios de hoteles, por ejemplo. Puede haber un riesgo, no es una actividad vulnerable, pero puede haber un riesgo de lavado de dinero en hoteles y moteles, por supuesto que sí. Claro. Entonces, incluso puede haber riesgo de tráfico de personas, de tráfico de migrantes, de trata de personas, y eso es lo que la autoridad tiene que estar visibilizando. Al final de este tema, lo que está buscando el sistema con las personas políticamente expuestas es evitar que se den sobre todo actos de corrupción. ¿Quién es una persona políticamente expuesta? Aquel director general hacia arriba, que tiene una función en donde tiene acceso a posiciones, a temas de decisión o a temas de naturaleza económica, como puede ser la contratación. ¿Tanto sector privado como público? Sector público nada más, pero hay que ir avanzando en la construcción de un sistema que permita también ver que una persona políticamente expuesta puede ser un empresario que tiene ingresos importantes o relevantes. Pero bueno, la persona política, ¿qué es lo que pasa con Gafi? Gafi obliga a que las personas políticamente expuestas sean identificadas y que exista, se llama una debida diligencia del cliente reforzada. Por supuesto que tanto el sector financiero como el sector no financiero, pues debe conocer a sus clientes. Pero cuando la persona es políticamente expuesta, pues hay una mayor obligación de que la revisión sea aún más dura. Incluso a nivel local o municipal, por ejemplo, decir, oye, mi tío trabaja, es director de no sé qué en mi municipio. ¿Eso me considera a mí ser familiar de una persona políticamente expuesta? Sí, pero en el caso del sobrino no funcionaría. La verdad es que más bien línea directa. Línea directa. Papá, mamá. Papá, mamá, esposa, papás, esposo y hijos. Descendientes. Ahora, esto también es una pregunta interesante. Tanto la unidad de inteligencia financiera como a veces los ministerios públicos, ¿pueden tener la facultad de congelar cuentas bancarias? Depende de qué tipo de unidad. Por ejemplo, FinCEN en Estados Unidos no puede hacerlo, ni puede denunciar. Lo único que hace es recibe información, la analiza y en ocasiones ni siquiera la distribuye, porque las propias agencias norteamericanas de HIC, CBP, pueden entrar directamente a la base de datos de FinCEN. En cambio, la UIF de México es mucho más fuerte. Tiene la obligación de presentar denuncias. No solamente eso. Para que proceda una denuncia de lavado de dinero es requisito procedibilidad de que la UIF firme la denuncia y puede congelar cuentas, algo que no hace FinCEN en Estados Unidos. En términos, es un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito, el 115, que te establece la posibilidad de congelar dinero, cuentas bancarias, para que el dinero ilícito no siga siendo introducido al sistema financiero. Por otro lado, también el Ministerio Público tiene la facultad de asegurar cuentas. Y esa facultad, claro, teniendo indicios de que te lleven a que el caso es un caso de lavado de dinero. Y puede asegurar la cuenta y por tanto la cuenta no se mueve hasta que ya se resuelve el caso en sede judicial. Por indicios se entiende ya como un alto grado de riesgo, ¿no? Que lo que me platicabas de la calificación, ¿no? Sí. De que, a ver, tienes un 94 de calificación de que a lo mejor estás haciendo algo ilegal o algo que es lavado de dinero, allá se presume que puede haber lavado, por lo tanto se procede con la congelación de los fondos. Sí. En el caso de la UIF es a partir del modelo de riesgo y la calificación, o incluso de la solicitud de una instancia internacional o de una instancia nacional. Y en el caso del Ministerio Público, ya cuando tiene pruebas, elementos probatorios suficientes para poder hacer el aseguramiento de cuentas y que no sea esto revisado por un juez. De cualquier forma, el congelamiento de cuentas por una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ser combatida vía juicio de amparo. Y en el juicio de amparo, para otorgar la suspensión, el juez de distrito debe de ponderar qué es más importante, el sistema financiero o el derecho que tuviera el cliente sobre su dinero, ¿no? La apariencia del buen derecho, así se le llama, y respecto a la integridad del sistema financiero, porque el riesgo es que el dinero se introduzca precisamente al sistema financiero y eso pueda generar una baja en la calificación de los países. Y por ejemplo, en el caso de que, te voy a poner un ejemplo muy práctico, una constructora, ¿no? Que se detecta que se utiliza pues para lavar dinero, de repente sucede que, oye, que reportan, no sé, costos que no deberían de ser para meterlos ahí y medio disfrazar el tema. Posteriormente la UIF pues emite la alerta, dicen, oye, aquí hay algo difícil, ¿qué procede? Usted ya emitió una alerta, ¿qué otras dependencias del mismo gobierno estatal o federal
le dan seguimiento para que pues se castigue el lavado de dinero y que haya... Lo que tenía que ser, en mi época lo que hacíamos es que la UIF le daba, si era un tema de responsabilidad administrativa, a la Secretaría de la Función Pública, eso ya no se hace. Si era un tema si había algún delito de fuero común, se le mandaba a las fiscalías locales. Tampoco ya se hace esto, pero lo que sí se mantiene es que se presenta la denuncia ante la Fiscalía General de la República. La Fiscalía, según la ley, la Fiscalía debería tener una unidad especializada en análisis financiero. La verdad es que esta unidad ya dejó de funcionar. Se lo llevaron pero también estaba duplicada. Hay un área de delitos fiscales y financieros que lo lleva actualmente. Pero de cualquier forma sí le corresponde a la Fiscalía General de la República la judicialización de las carpetas de investigación, que es lo que significa llevarlas ante un juez, presentar el caso ante un juez, y el juez pues, tendrá que resolver y en su caso emitir sentencia o cualquier procedimiento de conclusión de una investigación. Ok, pero digamos la UIF cumple al decir yo ya te entregué los resultados. Exactamente. De la evaluación. Sí, ya no hay posibilidad. A veces se le otorga a la UIF el carácter de víctima, como por ejemplo el caso de Emilio Lozoya, pero cuando no se le otorga a uno el carácter de víctima, pues no tendría por qué estar teniendo acceso al expediente. Claro. Oye, Santiago, y también un tema que creo que ha tomado relevancia últimamente es el tema de empresas fantasma para la compra y venta de facturas, ¿no? He sabido que muchas veces se utiliza para bajar la carga fiscal de un contribuyente, decir, pues mira, se me hace muy fácil comprar una factura, obviamente pues es algo ilegal. Ustedes como tal, o la UIF propiamente, cuando tú la presidías, ¿eso lo tomaban en cuenta como lavado de dinero? A ver, había tres cosas asociadas y no necesariamente era lavado de dinero. El outsourcing, es decir, se trataba de empresas que prestaban servicios de recursos humanos a otras empresas para evitar que tuvieran que dar, por ejemplo, reparto de utilidades o para evitar que se hiciera la antigüedad de los trabajadores. Ese era uno, el outsourcing, que puede o no ser ilegal dependiendo de lo que hiciera. Dos, las empresas fachada, que las empresas fachada siempre son ilegales. Eran empresas que en realidad no tenían constitución y eran utilizadas y creadas para mover dinero, que es un poco lo que vamos a encontrar con Odebrecht, que es un poco lo que se va a encontrar con la estafa siniestra, con la estafa maestra. Van a ser procesos en los cuales se va a encontrar, existen empresas fachada. Y tres, estaban las factureras. Perdón que te interrumpa. Una empresa fachada básicamente que no existen las operaciones en el domicilio fiscal. Sí, existe de nombre, pero en realidad no opera salvo estos actos simulados. Okay. Por ejemplo, pues sí tiene el nombre, pero resulta que el domicilio fiscal puede ser un terreno baldío, puede ser ¿terrenos? Sí, puede ser nos ha pasado mucho que eran departamentos y que nada. Cuando uno llega pues ya no existen. Entonces sí hay un tema central de eso. Y al final eran las empresas que facturan operaciones simuladas o que deducen operaciones simuladas. Alguien que no quería pagar tantos impuestos y entonces compra una factura. Entonces la mete al fisco para reducir sus ganancias y entonces pagar menos impuestos. Eso se le denomina EDOS. Y los CEFOS es la empresa, la falsa empresa, que en realidad te vende una factura, te está vendiendo papel. Claro. Esto fue un deporte nacional durante el peñanietismo. Se calcula que 524,000 millones de pesos se dejaron de pagar anualmente al fisco mexicano por estas facturas simuladas. Pero propiamente se considera más defraudación fiscal que lavado de dinero. El caso de las empresas fachadas comprando o vendiendo facturas es defraudación fiscal. Ok. ¿Y la misma unidad de inteligencia financiera es la responsable de detectar esto? Si lo detecta, la obligación es hacerlo de conocimiento de la Procuraduría Fiscal de la Federación para que la Procuraduría Fiscal ejerza sus facultades y lleve los casos ante la Fiscalía General de la República. ¿El término es denunciar? O sea, ¿la misma UIF mete la denuncia a la Procuraduría? Sí. Decíamos que le dábamos vista, pero pues en realidad estamos presentando una denuncia. Claro, digo, a lo mejor, pero por ser como dependencia de gobierno, pues ya cambia el tema. Y en estos tres supuestos que tú me diste, Santiago, ¿la misma autoridad puede congelar cuentas? O sea, en ese momento. Sí, por supuesto. Oye, detectamos una empresa, una EFOS, una empresa fraudulenta. ¿Se congelan las cuentas en ese momento? Sí, lo puede hacer y también lo puede hacer el SAT. ¿En tu momento lo llegaron a hacer? Sí, con el SAT trabajamos un proyecto conjunto para eliminar
esto, la defraudación fiscal, y la verdad es que se avanzó bastante bien. Era en ese entonces la titular del SAT, Margarita Ríos Farjat. ¿Y cómo se castiga estos delitos? ¿Todos son penales? ¿Todo lo que tiene que ver con WIF? Sí, con WIF sí, el lavado de dinero es de 5 a 15 años de prisión. De 5 a 15 años de prisión. Sí, es un delito equiparable al financiamiento ilícito a las campañas electorales. ¿Y en el tema de compra y venta de facturas es igual? No, ahí hay una reducción, pero hubo una reforma legal esta administración que estableció que la defraudación fiscal era un delito equiparable a la delincuencia organizada. Después se declaró inconstitucional, pero durante un momento sí fue una sanción mucho mayor. Se buscó hacer algo mayor. Exactamente. Y ahorita, digamos, no está... Ahorita no está planteado en la agenda de la discusión pública que la facturación falsa se convierta en un delito con prisión preventiva oficiosa. Al contrario, yo soy de la idea que no debemos tener prisión preventiva oficiosa. Claro, sí, porque se puede prestar injusticias incluso. Sí. Parecía que cada día los candados y procedimientos fiscales son más duros y complejos debido a la recurrencia de la evasión de fraudes, como lo que estamos platicando, etcétera, ¿no? ¿No sería más sencillo simplificar trámites y servicios y dar más incentivos fiscales a la gente para que la misma gente no siga intentando darle la vuelta a estos temas? A ver, yo sí creo en la prevención, por supuesto, en la concientización de que no está bien que haya tanto, por ejemplo, flujo de efectivo. 57, pero hay que reconocer que nuestra economía, el 57% de la economía es informal. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí, si vas a una central de abastos, vas a una central camionera, o si tomas un taxi o una gasolinera, pues va a haber mucho dinero en efectivo. Claro. Y eso no es ilegal. Solamente lo que hay que justificar es de dónde viene ese ingreso. Claro. Y eso es lo que hay que terminar comprobando frente a los órganos jurisdiccionales. Sí, porque a lo mejor, digo, a ojos de la UIF, a lo mejor cualquier depósito en efectivo puede ser lavado de dinero, ¿no? Sí, a ver, a ojos de la UIF tiene que haber una presunción de que cualquier cosa inusual puede ser un tema de lavado de dinero. Ahora, claro, ahí entra la objetividad, la imparcialidad de los titulares de que solamente lo manejen para cuando existan realmente elementos probatorios de que sí hubo un acto de lavado de dinero y no con la finalidad de afectarle derechos de tercero a alguien. Claro, por ejemplo, no sé, una persona que venda pescados y mariscos en la central de abastos, pues también va a usar mucho efectivo y no está lavando dinero, ¿no? Sí, exactamente. A ver, hubo un momento donde Banco Azteca decía que se captaran todos los dólares, que más bien que pudiéramos entregarle vía el Banco de México a Estados Unidos, a la banca corresponsal en Estados Unidos, todos los dólares que aparecían. A ver, la idea de entrada no estaba tan mal, salvo que, ¿qué pasaría si esos dólares fueran dólares de sangre? Claro. De pornografía infantil, de prostitución sexual infantil, que fueran de venta de trata de personas, de tráfico de órganos. La pregunta es, ¿de dónde vienen esos dólares? Y si lo recibía el Banco de México, en realidad el Banco de México en ese momento estaría lavando el dinero para que se fuera. Sí, siendo cómplice. Exactamente, y eso es algo que se ha buscado que no pase. Y por ejemplo, un caso muy práctico, eso ya no está como tal, o sea que a lo mejor un Banco Azteca compre los dólares en efectivo y lo propuso Banco Azteca, pero al final ya no pasó. No se aprobó porque hubiera significado eso, que el Banco de México hubiera terminado comprando dólares, ¿no? Más bien lavando dinero. Y se incentiva, ¿no? Porque a lo mejor llegan $50,000 en efectivo. Me parece que el tope legal es hasta $4,000 mensuales, ¿no? De vender. Sí. Que a lo mejor una persona habrá 10 cuentas en un banco y de repente ¡fum! Sí, eso es lo que hay que evitar. Y también el tema, por ejemplo, de los notarios. Sí, claro. Porque a lo mejor el que vende frutas y verduras en abastos, pues ¿por qué va a traer tantos dólares, no? Sí, claro. Sí. Hay áreas donde sí, efectivamente, sí hay mucho movimiento de efectivo que no debe ser anormal. Pero, por ejemplo, en campañas electorales, esto es interesante, hay 6 veces más flujo de efectivo que en el mismo estado cuando no hay campaña electoral. Cuando hay campañas electorales hay 6 veces más flujo de efectivo. Datos del Banco de México. ¿Y por qué? Por nuestro sistema electoral, que finalmente es un sistema que restringe mucho a las personas, porque por nuestra tradición. O sea, tuvimos parados electorales en el 88, etcétera. Pues eran elecciones muy inequitativas, la del 97. Sí, era un totalitarismo. El 94 lo decía el propio Cedillo, la elección fue legal pero inequitativa. Entonces, como había peculados, desvían fondos, bienes o servicios para fines electorales, como había financiamiento ilícito de las campañas por empresarios que querían contratación futura, como había dinero que venía de la delincuencia organizada para obtener el control territorial de los municipios, la verdad es que los órganos electorales hicieron un sistema muy rígido. Y ese sistema muy rígido lo que ha hecho en la vía de los hechos es que los partidos lleven una doble contabilidad.
Una, la contabilidad real respecto de a la otro tipo de contabilidad, que es la que se presenta ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Y se busca, por ejemplo, de alguna manera reducir el efectivo en circulación en México? Se planteó en dólares, ya se logró con las reformas de 2013. En México se está planteando, y creo que es uno de los efectos positivos del Banco del Bienestar. Lograr la bancarización total. Lograr la bancarización de la economía mexicana. Empezamos el sexenio con 44% no bancarizado y ahorita creo que hemos mejorado el 30 y tantos, 35. Y por otro lado, el flujo de dinero en efectivo vía el Banco del Bienestar se puede bancarizar. Entonces, ya antes, ¿cómo se le entregaban los programas sociales a las personas adultas mayores? En su sobrecito con el dinero engrapado. Hoy es con una transferencia de una tarjeta bancaria. Y ahí, digamos, tienes trazabilidad, ¿no? Trazabilidad hasta que vuelvan a sacar el dinero en efectivo, pero sí, hay trazabilidad. ¿Y normalmente lo sacan en efectivo? ¿Tienen datos de eso? Hay gente que lo saca en efectivo, sobre todo en el tema de programas sociales, porque vuelvo al problema de que viven al día. Claro. Sí, no, el frutero no te va a aceptar muchas veces. Con todo y que hay ya dispositivos que te lo aceptan, como que también es cultural, ¿no? ¿No sientes? También es un tema cultural y también es un tema así para poder generar ahorros. Necesitamos que nuestro país ahorre y creo que la única vía va a ser la bancarización. Oye, Santiago, y ya para ir cerrando la entrevista, tú como extitular de la UIF, ¿cuál fue como tu mayor aprendizaje que tuviste en una unidad tan importante? A ver, yo creo que tuve muchas experiencias. La primera sería, es una instancia multidisciplinaria. Uh-huh. Yo siempre había estado en áreas más de abogados. Aquí, por supuesto, hay área de abogados, en el congelamiento de cuentas, en los amparos, en la presentación de las denuncias, incluso en el ámbito internacional. Pero es un trabajo que se hace con actuarios, con matemáticos, matemáticas, economistas, financieros, contadores, abogados. Es decir, es multidisciplinario y eso lo hace muy interesante. 2, es una instancia muy, muy eficiente para poder detectar las cosas, dada las características de nuestro sistema financiero. 3, yo te diría enorme satisfacción. El combate a la trata de personas, una enorme satisfacción. El combate a la corrupción, la denuncia contra cabeza de vaca, el proceso de desafuero, todas estas partes que me tocaron vivir, que realmente fueron maravillosas. Yo quedé enamorado de la unidad de inteligencia financiera. Me pasó igual que lo que me pasó con FEPADE. Al final del día uno se tiene que saber hacer un lado. Pero bueno, la verdad, y después ya me tocó esta enorme fortuna de ser encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo. Pero yo creo que lo que me quedaría es la posibilidad de hacer algo. O sea, realmente es una instancia que te ayuda a hacer algo, a aportar algo a la sociedad. ¿Y crees que debería la misma UIF tener más labores de difusión? O sea, que la misma gente deba entender un poco más. Sí, por supuesto, porque el lavado de dinero es algo fundamental. El combate al lavado de dinero, el combate al financiamiento del terrorismo y además, sobre todo, los delitos precedentes. La trata de personas, el tráfico de migrantes. Toda esa parte es lo que hay que agotar. Claro. No, y siempre pues, hay mucho por hacer. Sí. Pues, Santiago, muchísimas gracias. La verdad que creo que fue una entrevista muy informativa. Yo la catalogaré así porque, sin duda alguna, hace falta demasiada educación financiera en el país y sobre todo estos temas, ¿no? Porque muchas veces hoy tengo efectivo y ¿qué pasa si lo llevo al banco, no? Pero pues ahorita tú nos estás diciendo, pues a ver, si tú te dedicas a vender frutas, basta con que compruebes que estás haciendo algo legal, claro, ¿no? Y que eso se entrega al banco y con eso se acabó. Sí, y pues, claramente pues que se paguen sus debidos impuestos, ¿no? Sí, claro. Pero hay también un tema de depósitos en efectivo. Yo sí regresaría a un modelo en donde implicaran un pago de impuestos. Y también yo soy de la idea de que hay que revisar todo el tema fiscal, sobre todo para las personas en mercados, los transportistas, para que puedan tener condiciones de acceso a otro tipo de créditos, otro tipo de visiones. ¿Por qué llegué a la unidad de inteligencia financiera? Un poco platicar la historia, ¿no? Para concluir. Sí, claro. Para tener como el ciclo. Yo estaba en FEPADE y me toca... Fiscal especializada de delitos electorales. Me toca denunciar empezando a la administración, a Arturo Escobar, del Partido Verde, que era su secretario de Gobernación. Al final él renuncia y yo me mantengo en el puesto, pero con un enorme enfrentamiento con el entonces presidente Enrique Peña. En 2016 pido órdenes de aprehensión contra Javier Duarte y César Duarte. ¿Tú las metiste? Sí, yo las solicité, me las dieron. Y de hecho la única... Y con justa razón. La única orden de aprehensión federal que tiene César Duarte es la que yo tuve.
Y 2017 me toca investigar Odebrecht, que era el caso de financiamiento ilícito de la campaña de Enrique Peña Nieto. Que es lo de agronitrogenados, ¿no? Y todo eso. Empezó con Odebrecht, que sí toca agronitrogenados, por supuesto, pero bueno, en realidad empezó con una transferencia de $10.4 millones de esta empresa, este emporio brasileña. Que además tenía operaciones en 22 países en 3 continentes y fue pues, el acto de corrupción pues, más importante de América Latina. Y en ese que además había llevado al presidente de Perú, expresidente de Perú a suicidarse, al expresidente de Colombia a la cárcel, un expresidente de El Salvador a la cárcel. Esa era la magnitud de la problemática. Y pues, cuando me toca investigar el asunto, me destituye al jefe de despacho de la Procuraduría, me ataca, me manda amenazas en contra de mis hijas, me toca que en ese momento me divorcio. ¿Qué fue, 2017? 2017 finales. Y me voy a vivir en un departamento que me presta un amigo mío, hoy rector de la Universidad de Chiapas, y empieza pues, la vida. A rehacer la vida, a reinventarme. Y Marcelo Ebrard me invita a sumarme a la campaña del presidente López Obrador. ¿En el 17? En el 18. Ya en el 18. Entonces voy a Guadalajara a un evento, Tlaquepaque en realidad. Y ese evento, cuando tenía que estar yo a las 11:40 para ver al presidente, que cuando terminara el acto, llegué a las 11:40, pero el acto no había empezado, no había llegado el presidente. Y ya un periodista del Universal me reconoce, me dice, ¿qué está haciendo usted aquí? Y le dije, pues me vengo a sumar a la campaña del presidente López Obrador. Y me ve Marcelo Ebrard, me jala el templete, nos tomamos una foto, la sube a redes. Y a partir de ahí la rueda no ha dejado de girar. Y cuando hablo con el presidente, me dice, ya que gana el presidente, me dice, bueno, ¿qué quieres? Le dije, no, presidente, pues ser ministro. Y me dice, no, pero no, tus temas de procuración de justicia. Le dije, bueno, me dijo, no vas a ser el fiscal general, pero podemos preparar algo, idéate algo en donde puedas apoyarme. Entonces me dan el carácter de secretario técnico de una comisión redactora de una ley orgánica de la Fiscalía General de la República que terminamos redactando con la UNAM, con el CIDE. Con fiscalía que sirva, pongamos por muchos elementos empiezan a surgir. Y la verdad es que la ley era una ley muy progresista, muy bonita. Cuando llegamos al Senado de la República se aprueba y después Gertz Manero, que fue la persona que en realidad quedó en el cargo, pues no le gustó y terminaron abrogándola y expediendo una nueva ley. Pero bueno, en ese trayecto yo me construyo una coordinación general que tenía muchas facultades y suplía al fiscal ante sus ausencias. Pero en ese trayecto el presidente me vuelve a mandar llamar y me dice, oye, ¿tienes algún problema que te designe como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera? Le dije, pues no. ¿Cuál problema? Sí, claro. Me dice, ¿quieres que lo haga, que tienes algún problema de que lo diga hoy, que era 1 de septiembre, que era el día que Peña Nieto daba su último informe de gobierno? Ya, o sea, antes de que entrara en posición López Obrador. Sí, ajá. Y le digo, no tengo ningún problema. Porque no es propiamente como del gabinete, ¿no? O sea, es el gabinete ampliado. Ampliado, sí. Pero está sectorizado en la Secretaría de Hacienda, Crédito Público. Y me dice, bueno, ¿tienes algún problema? Y le dije, no, presidente, lo que usted diga. Me dijo, bueno, voy a mandar a llamar a Carlos Ursúa, porque al final fue el que dio ¿Que iba a ser como tu jefe directo? Iba a ser como mi jefe directo, nada más que el presidente, en algún momento el presidente me dijo, ¿tú acuerdas conmigo? Yo acordaba con el presidente. Y en algún momento, bueno, llegar a Ursúa, que no estaba, llegó como 40 minutos tarde. Y me dice, oye, el presidente me dice, ¿tienes algún problema de que yo no lo avise? Porque acordé con el presidente Peña Nieto de que hoy era su día y que yo no iba a salir a dar ningún anuncio público, o sea, el día del informe. De cualquier forma, yo creo que mi nombramiento fue como un quitasonrisas del informe presidencial, precisamente por todo el enfrentamiento que había existido durante ese sexenio. Sí, totalmente. Y al final, pues ya termino llegando a la Unidad de Inteligencia Financiera y pues el resto de la historia ya se sabe. Pues me da muchísimo gusto, Santiago. La verdad es que sí me siento muy honrado de que una persona tan preparada realmente en temas del sistema financiero mexicano haya estado en este episodio. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya encantado esta entrevista. Suscríbanse al canal.